Estamos en la Sala Villena de la UNIA, en el espacio Moviendo los Caracoles. Hoy el tema es la radio, retos en la contemporaneidad de la radio. Tengo un panel de lujo, me acompañan acá Iván Pérez Ramírez, maestro de radialista, Premio Nacional de Radio 2011, y alguien que por 64 años, los está cumpliendo en este mismo mes de junio, ha estado bregando por estos medios como actor, como guionista, como musicalizador y profesor de muchas generaciones. Es un placer tener acá a Iván, que además es uno de nuestros afectos, es un compañero de muchos años. Cómo no, cómo no. Muchas gracias, Bruno. Tenemos también acá a Enrique Írsula, actor, guionista, director, que viene de hacer radio en Santiago de Cuba y de involucrarse en estos tiempos, en estos últimos tiempos, en Radio Arte y Radio Progreso. Bienvenido, Írsula. Gracias por la invitación. Yo quería, un poco para provocar, comenzar Moviendo los Caracoles con una inquietud que ustedes pueden esclarecer. Estamos en un momento mediático en que el consumo de los dramatizados, y ustedes los dos se dedican fundamentalmente a la realización de dramatizados en la radio, el consumo de dramatizados es muy habitual en el audiovisual. La gente sigue series, sigue telenovelas, las sigue por distintas plataformas, porque ahora la pantalla está en el móvil, está en un tablet, está en el ordenador, está en el televisor que tenemos en casa. ¿Ustedes creen que con toda esta competencia que ofrece la pantalla se puede hablar de una vigencia del consumo de los dramatizados en la radio? Sí. A ver qué me dice Iván para poder ordenar. Sí, yo estoy completamente seguro de que sí. Es que siempre la radio puede estarte acompañando en cualquier momento de tu vida, en cualquier momento de tu casa o del lugar donde estés. Y siempre va a existir un grupo muy grande de personas que han seguido la radio durante mucho tiempo y que la siguen, porque es que es el medio que tienen para divertirse, para aprender, para pasar un rato agradable. Va a tener vigencia, yo pienso que durante algún tiempo más. A ver qué piensa Írsula. Me parece que es un medio que se acerca a todos los públicos y que es capaz de llevar las distintas manifestaciones artísticas a los oyentes. Es el medio que puede traer una obra del siglo XV, del siglo XX, sin necesidad de un andamiaje de vestuario, sin necesidad de grandes recursos, y sin embargo llega y es capaz de crear en la mente de las personas, a través del sonido, crear esa imagen. Y me parece que eso gusta y eso llega. Y te repito, ahí está el resultado de los sondeos de audiencia que se hacen todos los años en la radio cubana. Ahora que hablas de los sondeos de audiencia, voy a lanzarles otra preocupación. Hay preocupación, siempre ha habido preocupación por parte de la institución radio con el tema de que el público joven se acerque a la radio. ¿Ustedes creen que en este momento en que no dejamos atrás las competencias que ofrece la pantalla, el público joven consuma los dramatizados radiales específicamente? Mira, es posible que, si hablamos de por ciento, no exista un gran por ciento de personas jóvenes consumiendo este tipo de productos. Muchos lo hacen porque abuelita lo oye, porque mamá lo oye, y así sucesivamente. Pero yo pienso también que podríamos hacer estudios, primero, en saber qué podría interesarle más de la programación actual a los jóvenes de hoy. ¿Qué piensa Írsula? Sí, por ahí va la historia. O sea, me parece que en primer lugar, es hacer estudio de audiencia, que me parece que eso está un poco débil, por decirlo de alguna manera. O sea, es saber lo que en realidad a ese público joven le interesa escuchar, para saber nosotros cómo nos proyectamos. Es saber hasta dónde quieren escuchar un producto determinado y nosotros seamos capaces de ofrecérselo a ese segmento poblacional. Me parece que sí, que lo que habría es que investigar, o sea, hacer ese trabajo de audiencia de campo, qué desean escuchar, cómo lo quieren escuchar, sin apartarnos de la misión que
que tiene cada espacio, del perfil que tiene cada espacio dramatizado en las emisoras. Quiero decir que además de estos dos profesionales que nos acompañan, a distancia, formando parte de este panel, está también Reinaldo Cedeño, desde Santiago de Cuba, está también Jairo Pacheco, desde Santi Espíritu, y la Premio Nacional de Radio 2019, Orieta Cordeiro González Ferregul. En determinados momentos tendrán sus intervenciones a partir de cómo fluya este panel. Ya vamos a hablar de lo que puede ser el problema fundamental, el tema fundamental de este encuentro. La realización radial, los retos en la contemporaneidad de la realización radial de los dramatizados. Vamos a ver, Iván, que puede combinar por sus años de experiencia, historia con el suceso contemporáneo. Mira, es que hay algo muy importante y medular. A partir del triunfo de la revolución, la radio en Cuba tiene un vuelco completo. Se deja de ser una radio comercial para convertirse en una radio subvencionada. Es a partir de este momento que existe, y sobre todo después de las palabras a los intelectuales, que viene la diversificación en esta radio. Antes del triunfo de la revolución no existían en las cadenas nacionales programas ni históricos ni infantiles. Se preguntarían por qué. Sencilla y exclusivamente porque a la radio comercial no le interesaba lo que podríamos llamar el suspenso de un programa histórico, y porque además requería de un gran caudal de personal. Una novela de carácter histórico, a un histórico no se puede hacer con 4 o 5 actores. Y en el caso de los programas infantiles, tampoco. Se hacían programas llamados aventuras, como aquellos de los Tres Villalobos, Leonardo Moncada, Tahuarí. Pero en sí, programas infantiles como tal, existieron algunos programas, pero en emisoras locales. Es a partir del triunfo de la revolución, y sobre todo a partir de 1961, que se crean programas históricos de salud, infantiles, para la mujer específicamente, programas educativos. Y ese fue y seguirá siendo un gran logro que tenemos que defender. Porque de pronto no podemos hacer, como decía aquel escritor español, a tontas y a locas. No, hay que estudiar lo que hemos ganado. Es a partir de este triunfo de la revolución donde, por ejemplo, en el caso de la musicalización, conocimos una cosa que se llamaba música concreta. Existieron programas como Cuba en el Mundo en Radio Progreso, que fueron programas extraordinarios. La gran aventura de la humanidad, Así se forjó la patria, los infantiles de Radio Rebelde, Topitón y sus cuentos infantiles, Buenos días compañerito, en Radio Liberación, Tía Tata cuenta cuentos. En los programas infantiles fue el gran boom de las canciones infantiles que durante tantos años y tantos y tan buenos intérpretes tenemos ahí a nuestro alcance. Se conoce como un valor de la radio el asunto de que la radio puede llegar a ocupar espacios sin que el público esté totalmente concentrado. Eso se conoce como un valor, pero también tiene una arista, digamos, perjudicial. Y cuando este panel se plantea como retos de la contemporaneidad, quizás ese dilema pudiera ser algo interesante a dilucidar acá. ¿Cómo tú, Írsula, trabajas la radio dramatizada conociendo esa condicionante? Vamos a partir que la radio de alguna manera es reiterativa, y justamente eso es algo que ayuda a ese mismo proceso que el que te está escuchando en la casa y está cocinando, al mismo tiempo puede escuchar la radio, porque en una escena dijiste un parlamento determinado que influye en una quinta escena y puedes repetir algo relacionado con esa escena anterior en la siguiente y no quedó en el aire. Me parece que lo primero que debemos precisar y puntualizar es los horarios de determinados programas que surgieron en una época determinada y creo que ya hoy en ese horario no cumplen todo el objetivo.
O sea, no tienen quizás la audiencia que tenían en ese tiempo, porque la vida va cambiando, las generaciones son otras. No es que el programa no sirva, ojo, me refiero al horario en que se transmite el programa. Bueno, yo soy Orieta Cordeiro, realizadora de programas radiales en Radio Progreso, fundamentalmente, jubilada como directora y asesora de programa, y me mantengo escribiendo para la radio cubana, no solamente para Radio Progreso. Es un honor para mí estar en esta conferencia virtual donde vamos a tratar el asunto de las nuevas tecnologías y la radio en Internet, los nuevos retos que tiene que tener la radio para desarrollarse como medio de producción, medio de difusión. Primero les voy a decir que todas las emisoras del país transmiten en tiempo real, en Internet. O sea que ya eso es un paso tremendamente de avance desde el punto de vista tecnológico. Toda la radio cubana se puede escuchar en un teléfono con unos audífonos donde quiera que tú estés. O sea, ya ahí tienes un paso muy importante, los dramatizados, los informativos, todas las programaciones. Ahora, en consulta que he hecho a la Dirección de Programación de la Radio Cubana, nos afirman además que se están haciendo trabajos muy interesantes de trabajos que se hacen específicamente para Internet. Algunos noticieros, algunos podcasts, algunos trabajos que se han hecho directamente para Internet. Por ejemplo, en Holguín, nuestro querido compañero César Hidalgo está haciendo un trabajo muy interesante a partir de las redes sociales. Se transmite un capítulo de un programa, en este caso Los Históricos, un programa sobre Calixto García, y después César hace comentarios, se escucha en audio real por Internet, y César hace comentarios acerca de los oyentes que lo contactan y le dan sus opiniones con respecto al programa. Yo pienso que la radio se tiene que quedar como está, con nuevas tecnologías, por supuesto, desarrollando tecnológicamente cada una de las emisoras y cada uno de los sistemas de producción. Y cuando vamos a hacer un trabajo para Internet, ahora sí les digo que tenemos primero que informarnos, estudiar la forma, tener una tecnología adecuada, un estudio adecuado, desde el libreto hasta las actuaciones tienen que estar en función de la red donde se va a transmitir. Esto es tan importante porque la radio tiene un lenguaje, tiene un código, y ese código se puede transformar, se puede mejorar la calidad de los programas, la proyección de los programas, los contenidos de los programas, pero no podemos acabar con la programación dramatizada de radio. Tenemos que cuidarla cada vez más porque eso es un patrimonio de nuestra cultura. Y por otra parte, tenemos que trabajar en función de hacer investigaciones, ver cómo podemos hacer una radio más dinámica y que nos permita transmitirla directamente en Internet. Muchas gracias. A mí me gustaría enfatizar en detalles de la realización. En estos tiempos, como hay tanto apogeo de lo digital, de las redes sociales, del Internet como discurso de comunicación, puede ser que algunas personas piensen que el producto futuro de la radio debe pensarse para Internet. ¿Qué creen ustedes de la realización contemporánea de la radio para el medio tradicional y para Internet? Mira, si me permites, siempre han existido cambios. Del cine mudo al cine sonoro fue un cambio tremendo. Del cine en blanco y negro a colores también hubo un cambio. La radio en vivo a la radio grabada hubo un enorme cambio. Una de las especialidades que forman parte de mi historia es la musicalización. La musicalización, ¿cuánto ha ganado con la digitalización? Recuerden que comenzamos con aquellos discos de pasta, después los famosos long play, y hoy en día, con una digitalización, con 8 pistas, se pueden hacer maravillas.
tienes acceso a toda una serie de música con una calidad excepcional. Ya no estamos con aquel disco de Scratch, no. La digitalización ha hecho que en el caso de la musicalización se abran todas las puertas que se deseen con una calidad superior. En todos los órdenes sí, ha aportado, por supuesto, porque a veces tienes necesidad por determinados motivos de no grabar una escena de un dramatizado X por diversa situación y lo pospones para otro día y has grabado todo lo demás en otra pista, en otro lugar de la grabación, y solamente al otro día pues grabas esa escena, das toda la premisa a los actores que el día anterior no estuvieron en la grabación, explicas todo lo demás y grabas esa escena con los efectos y solamente es colocarla dentro de la grabación que hiciste el día anterior. Hablar de la radio, qué satisfacción. Hace muchos años que trabajo en la radio, soy un radialista convencido y apasionado. En Cuba la radio tiene una red completa de centros culturales, porque esos son las emisoras de radio, de 100 emisoras que están en las grandes ciudades del país o en los pequeños municipios. Eso lo convierte realmente en una red formidable de conocimiento y de inspiración. Siempre dije que la radio era imbatible y me lo demostró un hecho, cuando en el 2012, en el huracán Sandy, se cayeron las líneas telefónicas, se cayeron las líneas eléctricas, colapsaron muchas de las torres, los periódicos fue muy difícil que llegaran a los barrios. La radio persistía, porque la radio tiene eso, tiene de persistencia, tiene un encanto y tiene una permanencia realmente muy especial y muy consecutiva. ¿Cuáles son los retos de la radio? Bueno, tiene uno que es permanente, que es tratar de atrapar con sus recursos, es decir, con los sonidos, con la música, con el silencio y con la voz humana, las historias de los cubanos, de los que nos angustiamos o construimos o soñamos o esperamos aquí en la patria de Martí. Y eso es un reto permanente, pero hay que destacar que hoy las emisoras de radio tienen servicio de podcast, es decir, usted no escuchó la radio, no escuchó su programa favorito o algún documental sonoro o alguna crónica que quiera hacerlo, pues las páginas web, las redes permiten insertar esos productos de radio y que usted lo tenga a su disposición, sea aquí o sea en Australia, por solo poner un ejemplo. Eso es un desafío permanente y un reto, un desafío, es decir, que la radio se convierta, que la radio siga siendo una opción válida para que estas historias se conviertan en lugar de diversión, lugar de conocimiento, lugar para conocer la cultura, los saberes y los quehaceres de un país, de una pequeña comunidad, de una gran ciudad. La radio permite eso. Tiene mucho de complicidad, tiene mucho de compañía, de algo directo. Y siempre hablo de los gerundios. Mientras usted está almorzando, o está lavando, o está haciendo alguna otra cosa, ahí está la radio no te entretiene, la radio te acompaña. Y a eso va hoy la radio en su esencia, a manifestar todos esos atributos a través de la emisora online, a través de los servicios de podcast o a través del servicio que usted sintoniza en su equipo, en su celular, en su aparato de radio. La radio permanente, cuando los agoreros dijeron que no, ya la radio está pasando a un segundo plano, la radio se reinventa, la radio resurge. Cuba tiene artistas de radio, tiene una gran tradición de hacer radio y a eso apostamos y aquí seguimos. Muchísimas gracias. La riqueza que tiene justamente la radio, que ha tenido desde su surgimiento, es justamente, y bueno, la dramatizada, lo que hacemos nosotros, producciones dramatizadas, es justamente eso, que a través del sonido somos capaces de crear un ambiente, una atmósfera, una época, con las voces que forman parte, por supuesto, del sonido, del silencio, que forma parte también del trabajo, de los efectos, de la música, que apoya y ayuda a recrear todo un ambiente, una época, un lugar. Creo que en ese sentido la radio aporta y llega, y está demostrado en diversos públicos. Entonces, nosotros que hacemos radio todos los días y sabemos que parte de un lenguaje expresivo propio, reconocemos como valor ese sonido y sabemos que para las futuras generaciones ese sonido legitimado en el soporte
futuro será el legado que el discurso radial actual, que parte de esa historia que tú mencionabas, lleve a las nuevas generaciones. Yo quisiera recordar, porque es importante recordar, algunos de esos hitos que para nosotros son indispensables mencionar. En la radio, bueno, en la radio dramatizada, El derecho de nacer. Una novela que comenzó en 1948 y que ocupó o ha ocupado siempre como la novela más escuchada, no solamente en Cuba, sino en muchos países de América, después en telenovelas y hasta en películas. Lo tuvo también, siguiendo la línea de Iván, el programa que creó Félix Begañé, infantil, Chilín, Bebita y el enanito Coliflor. Cuenta la historia que en una ocasión a Félix Begañé lo detuvieron en el cuartel Moncada. Ajá. Y el programa no estuvo saliendo al aire. Y los oyentes llamaban a la emisora para saber qué pasaba, que el programa, porque era en vivo en esa época, él lo hacía todo, qué pasaba, que el programa no sale, que está detenido. Y allá fue todo ese grupo de oyentes a reclamar que sacaran a Félix Begañé. Ah, y de Félix Begañé, Charlie Po. También. Charlie Po, que en los cines había que poner un radio con el capítulo, si no las personas no iban al cine. ¿Qué sucede con nuestra primera película sonora? Es una obra, La serpiente roja, de Félix Begañé. Hasta en eso la radio ha sido incisiva, en esos espectáculos tan trascendentales. Y si nos acercamos un poco más acá, más contemporáneo, tenemos un espacio que, bueno, todavía, desafortunadamente el escritor no está, Alberto Lubert. Tenemos Alegrías de Sobremesa, un programa que ha marcado en la audiencia por generaciones y generaciones. Yo recuerdo un niño, yo lo escuchaba, y todavía hoy se reprisan en muchos de esos programas, ahí están al aire y siguen escuchándose, o sea, es otro de los íconos, de los ejemplos que podemos mencionar que como trascendido. Seguirlos poniendo en radio, por eso, a petición de tantos oyentes que solicitaban tener un rato de solaz y esparcimiento, sonriendo y riéndose con alegría de sobremesa. Entre los retos que tiene la radio cubana en la contemporaneidad, pienso que el primero de ellos está en garantizar que se escuche la radio. No podemos hablar de una radio viva si las personas no tienen cómo recepcionar la señal de la emisora. Y digo esto porque desde hace ya unos cuantos años en las tiendas de nuestro país no se venden radios. El aparato receptor, lo primario, lo básico, no existe. Es cierto que cerca de un 20% de la audiencia de la radio cubana es hoy por hoy a través de los celulares, pero no podemos trabajar solo para ese 20%. Hay que pensar en las personas que todavía siguen recepcionando la señal de las emisoras de radio a través de un Selena o de un BEF. Es necesario potenciar la venta de radios en toda la red de tiendas a nivel nacional y que las personas tengan cómo sustituir esos viejos aparatos radiofónicos que tienen todavía en nuestras casas. Es verdad que la señal de la radio ya se puede captar, por ejemplo, en la señal de la televisión digital terrestre, en audio real por internet, pero hemos descuidado, pienso yo, la audiencia tradicional de la radio cubana. Pensando hacia el futuro, hay que saber gestionar contenidos, hay que hacer una radio multimedial, tenemos que aprender a hacer podcast. Por suerte, la nueva resolución de pago de los artistas de la radio cubana comprende la producción para la internet, pero hay que capacitar los directores, los productores, todo el equipo de un programa de radio para que aprenda a hacer podcast, para que aprenda a trabajar también para la internet. Estamos poniendo la señal de la radio cubana en internet y es la misma, la que sale al aire, es la que multiplicamos para todo el mundo. Eso, hasta cierto punto, significa un beneficio, pero no son iguales los códigos de trabajar para la antena que los que están establecidos son eficientes para el trabajo mediante el uso de las plataformas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hay que aprender a trabajar para la internet y a la vez
proteger la audiencia que tenemos todos los días de manera tradicional. Entonces, todo esto es ejemplo de cuánto la radio puede aportar a la cultura de un país, a la cultura universal, y cuánto puede formar en las nuevas generaciones también de realizadores que, marcados por esa influencia, hacen radio en este momento. ¿Qué tú crees, Iván, de tantos años, 64 dijimos al principio, qué tú crees del futuro de la radio en nuestro país, que ya se acerca el próximo año a su centenario, a partir de la actual generación de realizadores que tú estás observando? Bueno, siempre hablamos de una continuidad. Írsula Sebo viene de CMKC. Írsula Sebo es el que sustituye a Héctor Pérez Ramírez cuando Héctor fallece. Y la calidad no ha mermado. ¿Por qué? Porque aprendió en Santiago de Cuba a hacer buen radio y lo ha traído aquí. Su manera de dirigir, no es que cada cual haga lo que le parezca, es un excelente director. Y eso es algo muy importante, que nosotros tengamos, en el caso de la musicalización, cuántos musicalizadores brillantes tenemos en este momento, ¿entiendes? Que buscan, que siempre están a la caza de que cada programa, cada capítulo sea mejor que el anterior. Eso es muy importante, que es de generación en generación, porque yo también fui joven. Cuánto aprendí de Julio Batista, cuánto aprendí de José Luis Lobo, que era un eminente musicalizador, que la madre era violonchelista. Le ponías cualquier fragmento de música y Lobo sabía a qué se refería. Y todo esto lo hemos ido aprendiendo y después se los hemos trasladado a las nuevas generaciones. Por eso yo confío en que la radio puede seguir manteniendo su calidad durante mucho tiempo. ¿Y qué crees, Írsula, tú que tienes esa responsabilidad en este momento? Creo que sí, pero creo que lo que necesitamos es un poco más de amor por lo que se hace. Me refiero a los jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, yo no soy un viejo, ¿no? Sí. Digo, un poquito más jóvenes que yo. Un poco más de amor a lo que hacen, un poco más de sentido de pertenencia, un poco más de creer, de amar su profesión, su especialidad, de sentirla como suya, de soñar cada día en hacer algo mejor. Creo que ahí debemos seguir trabajando. Es importante. Y yo digo, para concluir, para que todo esto tenga una visualidad social coherente, debe existir el espacio de concurso, el espacio donde se pueda valorar la obra, y debe existir una proyección coherente de la crítica artística y cultural hacia la radio. Muchas gracias a los dos, al Premio Nacional de Radio Iván Pérez, a Enriquito Írsula, a Orieta Cordeiro, a Jairo Pacheco, a Reinaldo Cedeño, y gracias a ustedes por este tiempo de pasión sobre la radio.